Amparo no lloró cuando firmó los papeles. Ni siquiera tembló al recibir aquel maletín repleto de dólares que jamás había soñado tocar. Sus dedos lo acariciaban como si fueran piel viva, como si la riqueza pudiera curar sus heridas más profundas. Mientras tanto, Alma permanecía sentada en una silla de madera desvencijada, con las manos entrelazadas sobre su regazo y la cabeza baja, sin saber que su vida acababa de ser vendida al mejor postor. No hizo preguntas, no se quejó. Estaba acostumbrada al silencio de su madre, a las decisiones unilaterales, al abandono disimulado entre gritos o indiferencia. Aquella noche, el sonido de un motor caro se tragó el silencio del barrio. Un auto negro, brillante y ajeno al polvo que lo rodeaba, se detuvo frente a la casa. De él descendió un hombre alto, de traje perfecto, sonrisa educada y ojos muertos. No necesitó mirar a Alma para reconocer que ella era la mercancía. Se limitó a asentir con la cabeza y abrir la puerta trasera del coche. Amparo se acercó a su hija, y por primera vez en años, le acomodó el cabello detrás de la oreja. No fue un gesto de amor, sino una despedida sin retorno. El asiento era suave, acolchado, con un olor que a Alma le resultó tan extraño como amenazante. Durante el trayecto, nadie dijo una sola palabra. Solo se escuchaba el tic-tac de un reloj de pulso que venía del hombre que ahora era su dueño. Cuando el auto finalmente se detuvo, Alma percibió un cambio en el aire. Era más limpio, más frío, con un aroma a madera pulida y flores artificiales. La mansión la recibió como una jaula elegante, con suelos que no crujían, puertas que no gemían y sirvientes que no respiraban sin permiso. La condujeron a una habitación amplia, decorada con lujo ofensivo, donde todo brillaba excepto el alma del lugar. Allí, el hombre la miró por primera vez. No le dijo su nombre, no le preguntó el suyo, solo le ordenó quitarse los zapatos y sentarse en la cama. Alma obedeció, no por sumisión, sino porque no sabía hacer otra cosa. Esa noche, en medio del silencio, su respiración se volvió errática. Su cuerpo tembló por dentro. Lo que sucedió después no necesita palabras, solo cicatrices. Alma despertó con el cuerpo adolorido y una sensación de suciedad que no se borraba ni con lágrimas, ni con silencio. No sabía cuánto tiempo había dormido, ni cuánto tiempo había estado atrapada en aquella pesadilla, que aunque no podía ver, la envolvía en cada rincón de su piel. El aire de la habitación era frío, pero no más que la soledad que ahora se le pegaba a los huesos. Sus dedos tocaron lentamente las sábanas, suaves como seda, manchadas de algo invisible que solo ella podía sentir. Su vestido ya no estaba. En su lugar, una bata delgada cubría su cuerpo, dejándola aún más expuesta. No hubo palabras de consuelo, ni preguntas, ni explicaciones. El millonario simplemente entró al cuarto con la misma calma que la noche anterior, como si lo que había hecho no tuviera peso ni consecuencia. Se acercó a ella, le entregó un reloj de oro y le dijo que, a partir de ahora, debía estar lista cada vez que él lo indicara. Alma no respondió. Sus labios temblaban, pero no por miedo, sino por un fuego nuevo que nacía en lo más profundo de su pecho, odio. Durante los días que siguieron, Alma fue tratada como una muñeca frágil y valiosa. Recibía comidas exquisitas que no podía saborear. Le daban ropa cara que no podía ver. Escuchaba risas falsas de gente que fingía admiración por su belleza exótica, sin saber, o sin importarles, la verdad detrás de su presencia. Pero lo más cruel era la forma en que todos la miraban como si fuera un trofeo silencioso, un objeto que el millonario presumía con orgullo, como quien colecciona piezas únicas. Alma no lloraba, se había quedado sin lágrimas. En cambio, comenzó a escuchar, a memorizar cada paso, cada voz, cada palabra dicha a su alrededor. Aprendió a reconocer el sonido de las llaves, de las puertas, de los relojes que marcaban sus horas de prisión. Y mientras todos pensaban que ella estaba quebrada por dentro, lo que realmente ocurría era que, pieza por pieza, estaba reconstruyendo algo mucho más fuerte, su voluntad de sobrevivir, y algún día destruir a aquel que creyó que podía comprar su alma. Días, semanas, tal vez meses pasaron, pero el tiempo parecía haberse detenido para Alma.
Cada día era igual al anterior. El sol nunca brillaba, el aire siempre estaba cargado de tensión, y las paredes de la mansión parecían susurrar secretos en su oído. Sin embargo, algo dentro de ella comenzó a cambiar. Al principio, su corazón seguía latiendo con miedo, con dolor, con un vacío que nadie podía llenar. Pero con el paso de los días, ese dolor comenzó a transformarse en algo más. La rabia se acumulaba en su pecho como un veneno lento, y la impotencia se convirtió en un fuego interior que ardía en silencio. Alma ya no era la niña ciega y sumisa que había llegado a esa mansión. Su cuerpo seguía siendo su prisión, pero su mente era un campo de batalla donde la venganza comenzaba a ganar terreno. Cada noche, después de que el millonario se retiraba y la mansión se sumía en el silencio, Alma comenzaba a trazar su plan. No tenía nada, ni armas, ni aliados, ni siquiera la seguridad de que su plan tendría éxito. Pero había algo en su interior que le decía que la oscuridad que la rodeaba no la iba a consumir, sino que la iba a forjar. Comenzó a observar más atentamente, a estudiar cada movimiento, cada conversación. La mansión, con todos sus lujos, era también su jaula. Cada rincón estaba vigilado, pero también había debilidades, pequeñas grietas en el sistema. El millonario, tan confiado en su poder, no veía el peligro que tenía justo bajo su nariz. Alma, la niña ciega, había comenzado a ver más que nunca. No veía con los ojos, pero veía con su corazón y su mente, y eso era más poderoso que cualquier mirada. Esa noche, después de que el hombre la dejó nuevamente sola, Alma se levantó de la cama. Con pasos lentos, pero firmes, se dirigió hacia la ventana. La luna llena iluminaba su rostro, y por un momento algo resplandeció en sus ojos vacíos. No era miedo, ni tristeza, era determinación. Sabía que debía ser paciente, que debía esperar el momento justo, pero también sabía que ese momento se acercaba rápidamente. El millonario pensaba que podía mantenerla en su poder, que podría quebrarla como a todas las demás personas que había comprado, pero él no sabía lo que Alma había llegado a comprender. El sufrimiento puede destruirte, pero también puede ser el combustible de una fuerza imparable. Cada noche, cuando todos dormían, Alma afilaba su mente y su estrategia. Se convirtió en una sombra en la mansión, un espectro que se deslizaba por los pasillos sin hacer ruido, recogiendo información, observando, esperando. Ya no era la niña asustada que había llegado a ese lugar. Había dejado atrás esa alma quebrada, y en su lugar había nacido una mujer nueva, una mujer que había aprendido a usar su dolor como arma. Alma no iba a ser una víctima más. No sería una sombra que se desvaneciera en la oscuridad. Ella se convertiría en la tormenta que destrozaría todo lo que el millonario había construido, y cuando todo terminara, él comprendería que, aunque le había robado su inocencia, no había podido robarle su alma.